Te contaré una historia basada en hechos reales con respecto a pactos con el diablo. Ocurrió en el año 1950, en la localidad donde vivíamos. Cuando mis abuelos recién se casaron, se fueron a vivir a un lugar retirado de la ciudad, y que para la época era muy difícil la accesibilidad. Cuando recién llegaron se encontraron con un señor, que era el dueño de la hacienda donde mi abuelo iba a trabajar. Este señor a sus trabajadores les daba un pequeño lugar donde vivir, si trabajaban en su hacienda. Recién mi abuelo entrado a trabajar, los demás trabajadores le contaron la historia, cómo el dueño de la hacienda se había hecho rico de la noche a la mañana. Cuentan que en sus inicios el señor no era tan adinerado, y que de repente un día hizo mucho dinero. Le dijeron que cuando hizo el pacto con el diablo, este le dio muchos terrenos, vacas, entre otras cosas, pero que al año de haber pasado todo eso, empezaron a morir trabajadores de la hacienda misteriosamente, unos que eran jinetes de caballo, y los había matado sus propios caballos. Otros murieron en un río de su propiedad, ahogados, entre muchas otras. Según cuentan, el dueño de la hacienda le había prometido un alma cada cierto tiempo, y por eso de las muertes misteriosas. Cuenta el abuelo que hubo un año que hubo una gran sequía, y pese a eso la cantidad de ganado crecía más y más, y que había un pozo que a pesar de la sequía nunca se secó. La única muerte que mi abuelo pudo presenciar fue la de un trabajador que dice que se encargaba de transportar ganado en carros para otros lugares, y que dándole indicaciones al chofer, le estaba diciendo que le diera marcha atrás al carro y lo aplastó, contra el muro donde había la puerta para subir el ganado. Lo extraño, que él se situó en la parte del camión atrás, y seguía diciendo que siguiera, y no paró, hasta que lo aplastó. Cuando el chofer no escuchó más ruidos, se bajó y vio que había matado a su ayudante. Todos los que trabajan ahí vinieron a ver la escena, y todos se preguntaban lo mismo: ¿por qué lo dirigió hacia un lugar donde el camión lo iba a aplastar? Aparte de eso, que el que murió tenía muchos años de experiencia haciendo su trabajo. Fue ahí donde todos los trabajadores sintieron mucho miedo y se preguntaban quién era el siguiente. Al principio no le creía a mi abuelo, pensé que era demasiado fantástica para ser verdad, hasta que me enteré que el señor que murió aplastado era el abuelo de un amigo mío, y su abuela me contó que el dueño de la hacienda había entregado a su esposo. Ahí me llené de dudas, y ya no sabía qué pensar al respecto a lo que me comentó mi abuelo. Dicen que cuando el dueño de esa hacienda murió, todas las riquezas que poseía desaparecieron por arte de magia. Hasta el pozo de agua que nunca se secaba fue cuando se secó, y que su familia se fue a la ruina, y tuvieron que irse del lugar para nunca más saber de esa familia. ¿Cuál es tu secreto familiar más oscuro? Esto es una pregunta de Reddit y voy a leer en primera persona lo que contó alguien. Una de mis primas nació como una melliza, pero su hermano mellizo nació sin vida. Sus padres fueron muy abiertos con ella sobre esto. Esta mujer, sin embargo, era una neurótica. Un día en el autobús, estaba convencida de haber visto a su mellizo. Le dijo a toda su familia que estaban equivocados, que su hermano estaba vivo y bien, pero que obviamente había sido adoptado. Siguió viendo a su mellizo en el autobús y entabló conversaciones con él varias veces. Acabaron saliendo juntos. Así es, una mujer y alguien que ella creía que era su mellizo muerto empezaron a salir. Unos meses más tarde, rompen, solo para que ella descubra que, oh no, estaba embarazada con el hijo de él. El embarazo continuó hasta que ella fue a la consulta para descubrir el sexo del bebé. Sinceramente no sé cómo no lo descubrieron antes, pero resulta que este bebé no era real. Había tenido un falso embarazo. Había creído que estaba embarazada con tanta fuerza que su cuerpo se comportó como si lo estuviera. Embarazada del bebé de su mellizo muerto. A mi familia no le gusta hablar de esto. Historia aterradora con una amiga imaginaria. Cuando mi hijo tenía unos 3 años, tenía una amiga imaginaria en su habitación con la que hablaba todo el tiempo. Nos contaba historias sobre cosas que ella le contaba y también le oíamos charlar con ella antes de acostarse. Nos parecía muy tierno al principio. Al cabo de unos meses mi hijo nos dijo que ya no era amigo de ella. Pensamos que había superado la fase de verla, así que nos sorprendió que siguiera hablando con ella por la noche. Es entonces cuando empezó a no querer irse a la cama y a tener muy malas pesadillas. En algún momento empezamos a hacerle muchas preguntas sobre su amiga imaginaria. Habíamos asumido que era una niña pequeña, pero aparentemente, según él, tenía 47 años. Vivía en la pared y él dejó de ser amigo de ella porque ella quería que la empezara a llamar mamá. Se llamaba algo así como Margaret. Lo más escalofriante fue cuando nos dijo que ella quería que él fuera a vivir a la pared con ella. Mi hijo le había dicho que no quería hablar más con ella, pero ella simplemente no se quería ir. Al final nos mudamos de casa y es cuando dejó de hablar de ella. Lo curioso es que cuando yo estaba embarazada de él, viviendo en esa misma casa, solía tener sueños con una señora sentada en una mesa en nuestro dormitorio. En este sueño la señora solía tejer y me hacía escuchar sus consejos sobre la crianza de los hijos.
mientras sus dos hijos veinteañeros estaban sentados en una mesa en silencio. Juego aterrador al que jamás deberías jugar, parte 3. El juego del hombre de fuera. Cada vez que ganes este juego se te garantizará un año extra de vida, pero cada vez que pierdas, perderás 10 años de vida. Para jugar este juego tienes que desbloquear todas las ventanas de tu casa, y que no estén cubiertas con cortinas ni nada. Luego esperar hasta las 2 AM. Entonces a esa hora tendrás que ir a cada ventana de tu casa, picar 3 veces y decir hombre de fuera, ¿estás ahí? Si escuchas una voz como en el viento que dice corre y escóndete, el juego habrá empezado. Durante las siguientes horas serás perseguido por el hombre de fuera, que es una misteriosa entidad. Él en sí no podrá entrar en tu casa, pero quien sí podrá entrar es su sombra, que intentará arrastrarte hacia una ventana para poder verte desde fuera. Si te encuentra antes del amanecer, habrás perdido, pero si te vas escondiendo por casa y no te encuentra, antes del amanecer, tendrás que ir a cada ventana de nuevo, picar 3 veces y decir hombre de fuera, has perdido. Y después de eso él desaparecerá. Ya habrás ganado un año extra. Pero quizás su sombra no desaparezca de tu casa y tendrás que ahuyentarla con una escoba. El caso de Natasha Kampusch, la chica que supuestamente se enamoró de su secuestrador. Natasha Kampusch nació el 17 de febrero de 1988 en Viena, Austria. Sus padres se habían separado cuando ella era pequeña, vivía con su madre y tenía 2 hermanas mayores. Antes de los hechos había llegado de unas vacaciones de fin de semana con su padre. El lunes 2 de marzo de 1998, Natasha, de entonces 10 años, salió de su casa sola para dirigirse a la escuela, pero al acabar la escuela no volvió a casa. Al principio se especuló la hipótesis de que había desaparecido voluntariamente por una discusión que tuvo con su madre, ya que discutían muy a menudo. Pero luego salieron testigos, uno diciendo que había visto a Natasha subirse a una furgoneta blanca. Se empezó a tener la hipótesis entonces de que Natasha fue secuestrada. La policía examinó unas 700 furgonetas blancas, incluida la de un hombre llamado Wolfgang Priklopil, que vivía en la Baja Australia. Wolfgang dijo que la mañana del 2 de marzo estaba solo en casa y que él poseía la furgoneta blanca porque transportaba escombros, ya que hacía trabajos de construcción. Además, Wolfgang no tenía antecedentes penales, así que la policía no investigó más sobre él. Entonces se especulaba la hipótesis de que la madre de Natasha estaba tras su desaparición. Pero fueron pasando los años y no se volvió a saber nada de Natasha. Y es entonces cuando el 23 de agosto de 2006, Natasha fue llevada por una mujer a la estación de policía de la ciudad Deutsch-Wagram y una vez allí dijo soy Natasha Kampusch y la policía pudo identificarla por su pasaporte y por una cicatriz que tenía. Entonces lo que le pasó a Natasha durante esos 8 años es lo siguiente. Natasha en 1998 fue secuestrada por Wolfgang. Él la mantuvo en un hueco de su casa. Durante los primeros años de secuestro, Wolfgang no le permitió a Natasha salir y la tuvo encerrada en ese hueco de su casa que medía unos 6 metros. También jugaba psicológicamente con Natasha, le decía que todas las puertas y las ventanas tenían explosivos, así que si intentaba escapar, moriría. También la golpeaba, casi no le daba de comer y abusaba de ella. Luego poco a poco la fue dejando subir a la casa para ocasiones como por ejemplo para ducharse, y a los 2 años de haberla secuestrado le bajó una radio para que pudiera ver las noticias o le bajaba revistas. Y en junio de 2005 Natasha ya tenía permiso para salir al jardín de la casa. Durante el secuestro también Wolfgang le daba libros a Natasha y la educaba, pero la amenazaba con que mataría a cualquier persona a quien ella pidiera ayuda. Wolfgang también solía festejar con Natasha sus cumpleaños, la Pascua, la Navidad e incluso le hacía regalos. Es entonces cuando el 23 de agosto de 2006 Natasha estaba en el jardín de la casa limpiando el coche de Wolfgang y aprovechó un momento en el que él estaba distraído para escapar con la ayuda de una mujer de 71 años. Así que esta mujer la llevó a la estación de policía y es cuando apareció. Cuando apareció a la estación de policía, Natasha estaba pálida, pesaba solo 42 kilos y de estatura solo había crecido 15 centímetros durante esos 8 años. Un oficial de policía también dijo que estaba muy sorprendida de que Natasha era muy inteligente y tenía un vocabulario muy rico.
La policía empezó a buscar a Wolfgang, pero este, antes de que lo encontraran, se quitó la vida en las vías del tren. Wolfgang obligaba a Natasha a que lo llamara maestro. Entonces empezaron las especulaciones sobre este caso. Y es que se empezó a especular de que Natasha tenía el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo se basa en que las personas víctimas, por ejemplo, de secuestros, comienzan a enamorarse de su captor o torturador. Según cuentan, ella sentía cosas por Wolfgang, por haberla educado, etc. Dicen que incluso llegó un punto en el que ella empezó a acceder voluntariamente a tener relaciones con Wolfgang. Cuando Natasha se enteró de que Wolfgang se había quitado la vida, se puso muy triste y le escribió una carta. En la carta decía que para ella Wolfgang formó parte de su vida y que por eso de alguna manera se sentía triste por su muerte. También escribió que su juventud fue diferente al resto de jóvenes, pero que siente que no se perdió nada. Y al final de la carta escribió: su madre y yo pensamos en él. Además, cuando Natasha se recuperó del secuestro, no lloró ni nada, ni tenía como muchísimas ganas de ver a su familia, a sus padres. Pero en cambio, cuando Wolfgang se quitó la vida, sí que lloró muchísimo y se puso muy triste. Los investigadores después de esto fueron a la casa de Wolfgang para buscar pruebas, pero parece que Wolfgang, antes de quitarse la vida, limpió toda su casa al completo, por lo que no encontraron pruebas, simplemente tenían el testimonio de Natasha. Luego Natasha empezó a dar entrevistas en el año 2006 y desde que pasó eso Natasha vive sola, no le gusta salir a ningún sitio, no le gusta hablar con la gente, no le gusta salir a la calle sola, sobre todo porque hay gente que la reconoce y le dicen cosas como que se inventó todo lo del secuestro, que ella simplemente estaba enamorada de Wolfgang y accedió a vivir con él por voluntad propia. Y algo que también pasó con Natasha es que ahora es dueña de la casa de Wolfgang y no la habita nadie, o sea, ella compró la casa pero la tiene ahí vacía. Pero bueno, todo esto de que tiene el síndrome de Estocolmo y todo son especulaciones a partir de todo esto que se vio, que se puso muy triste por la muerte de Wolfgang y todo esto. Así que bueno, dejar en comentarios qué opináis de este caso. También tengo casos más largos en mi canal de YouTube que podéis acceder a través de mi link TR que está en mi perfil, en la biografía, y ahí cuando clicáis pues podéis ir directamente a mi canal o simplemente dándole al icono de Instagram de mi perfil que os sale mi Instagram y mi canal de YouTube, así que podéis pasaros por ahí.